Para hacer un análisis detallado sobre los últimos ataques en este octavo día de avanzada por parte de Rusia en territorio ucraniano y las medidas que se han tomado ante esta invasión. Tenemos en vivo a Alejandro Linares, periodista y analista internacional, quien forma parte de nuestro equipo y nos pudiese ayudar a despejar algunas dudas sobre lo que se ha registrado en estas últimas horas. Alejandro, buenos días. Gracias por acompañarnos. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de la participación que minutos atrás tuvo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde hablaba de buscar una solución inmediata y por la vía pacífica ante esta invasión rusa a Ucrania. Buenos días, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días, como siempre es un placer. En efecto, hace podíamos ver y también escuchar la intervención de Michelle Bachelet, la representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo que dijo de alguna manera se inscribe dentro del espíritu de las Naciones Unidas. Naciones Unidas es una organización nacida de la guerra y que precisamente por haber nacido de la guerra busca eso, busca evitar las guerras, los conflictos armados y en términos generales siempre se va a decantar por el diálogo y siempre va a apoyar la vía diplomática. Sí, veíamos en la avanzada de este miércoles cómo fueron blanco puntos de civiles, muy lamentable, 3 escuelas y una catedral forman parte de estos nuevos atentados. Cuando escuchamos esas sirenas realmente sentimos algo que nos recorre en todo el cuerpo. No me puedo imaginar el miedo, el pavor que pueden estar sintiendo los ucranianos a pesar de que ya 1 millón de personas han salido por la frontera de este país. Háblanos un poco acerca de todas estas evidencias que está documentando las Naciones Unidas y que tienen que ver, según ellos, con argumentos claros para poder establecer los crímenes de guerra. Sí, el ataque al que haces referencia fue puntualmente el ataque a Kharkov, una ciudad que está ubicada hacia el este de Ucrania. Allí, como tú bien señalas, se atacaron instituciones educativas, incluso se atacó una iglesia, un templo religioso. Esto, como lo he dicho en otras ocasiones, constituye un crimen de guerra, pues dentro de las guerras, dentro de los conflictos armados, no pueden, o por lo menos no deben ser atacadas las infraestructuras civiles como instituciones educativas, hospitales, almacenes de agua, almacenes de comida. Tampoco deberían ser atacadas las iglesias, los templos religiosos. Todo esto que estamos viendo está siendo prácticamente en tiempo real por Karim Khan, que es el fiscal de la Corte Penal Internacional, para poder determinar en función de los acontecimientos si hay o no bases como para procesar a Rusia por crímenes de guerra que al mismo tiempo son crímenes de lesa humanidad, porque son crímenes contra los derechos humanos fundamentales. ¿Qué se espera para las próximas horas? Sé que es difícil poder preverlo. Algunos analistas decían que Ucrania todavía tiene capacidad de respuesta, mientras que otros aseguraban que la respuesta y el apoyo con respecto a las municiones y al equipo desde el punto de vista militar debe ser mucho más rápido, mucho más eficiente, tomando en cuenta que ya los rusos lograron someter algunas zonas importantes de Kharkov. ¿Qué hace falta en este momento? A ver, sin duda la capacidad de resistencia de los ucranianos, del ejército y de los civiles es admirable. Um, no cualquier país por sí solo puede hacerle frente a una potencia mundial y militar como Rusia durante 8 días, y eso es lo que de alguna manera han demostrado y están haciendo los ucranianos. Eh, por ejemplo, todavía
no ha podido controlar por completo Kiev, la capital de Ucrania. Rusia, por ejemplo, no ha podido controlar por completo Kharkov, que es la ciudad de la que hablábamos hace unos instantes, y eso, insisto, te habla de la capacidad de resistencia de los ucranianos. Ahora, sí hay que tomar en consideración que durante el día de ayer Rusia tuvo un avance importante y podríamos decir un importante en el sur al controlar la ciudad de Gerson. Esta ciudad es clave porque se ubica al sur de Ucrania, al noreste de la península de Crimea. El que Rusia haya controlado, haya tomado el control de la ciudad de Gerson, le permite a las fuerzas militares rusas establecer un corredor desde Crimea hasta Gerson, y a partir de allí de Gerson Rusia podría avanzar más al este y tomar el control, por ejemplo, de ciudades como Odessa, que es una ciudad portuaria muy importante, es estratégicamente importante. Alejandro, ayer circuló a través de diferentes medios de comunicación el análisis que hizo un especialista colombiano con respecto a por qué Ucrania es tan importante para Rusia, y estaba hablando acerca de la salida que tenía desde el punto de vista marítimo por todo el tema de las bajas temperaturas en Rusia, y cómo a través del Mar Negro, que a través de Ucrania, era una salida estratégica para poder tener este acceso al mar. ¿Nos pudieses hablar nuevamente, recordar por qué Ucrania es potencialmente estratégica por su ubicación para Rusia? Claro, fíjate, si nos ponemos a analizar lo que ha sucedido, no solo en los últimos días, sino en los últimos, en el sur de Rusia, nos damos cuenta, perdón, en el sur de Ucrania, quise decir, en el sur de Ucrania, nos damos cuenta de que Rusia ha tomado el control, por ejemplo, de Crimea, una península que tiene salida al Mar Negro, ha tomado el control de Gerson, una ciudad que también está muy cercana al Mar Negro, podría tomar el control de Odessa, una portuaria que también da al Mar Negro. Y la pregunta es, ¿por qué el Mar Negro? Porque es prácticamente uno de los mares más cálidos, uno de los mares más, por tanto, uno de los mares más navegables, y además es un mar que le da o le daría acceso al mar Mediterráneo. Y por supuesto, al tener acceso al mar Mediterráneo, se tiene acceso a la costa sur de Europa, del continente europeo. Entonces, por eso es tan clave el Negro. Ahora, Ucrania también es clave Rusia porque lo habíamos dicho en conversaciones anteriores, a través de Ucrania pasan muchos de los gasoductos por los que circula el gas que exporta Rusia, el gas que exporta hacia Europa. Y además Ucrania es estratégica porque de haber ingresado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN ha podido instalar en Ucrania no solo armas convencionales, sino también armas nucleares, armas con capacidad nuclear que podrían alcanzar el territorio ruso en cuestión de minutos. Sí, también hablaban acerca de que tenían una influencia de péndulo entre la invasión rusa o la presencia rusa con la influencia también de los países bálticos. Entonces, que Ucrania era como una especie de péndulo que a través de los siglos ha tenido la influencia de uno y otro país, ¿no? Entonces, también veíamos ayer unas imágenes impresionantes de cómo ucranianos devolvían a soldados rusos a sus familiares llorando, y también de un soldado que decía que no estaba de acuerdo con la guerra, que por qué les hacían eso si Ucrania era su hogar, su país. Estaban matando a sus abuelos, a su familia, estaban borrando la historia de un país, ¿no? El dolor que hay detrás de los ucranianos que tienen muchísimo tiempo sufriendo por estos conflictos. Sí, lo de la devolución de los soldados rusos a sus familiares, eso se enmarca dentro del derecho internacional,
dentro de lo que se conoce o se considera como el derecho a la guerra. ¿Por qué? Porque una vez que un soldado es capturado por el bando contrario, ese soldado pasa a ser un prisionero de guerra. La condición de prisionero de guerra le garantiza a ese soldado una serie de derechos. Dentro de esos derechos está evidentemente el derecho a la vida, el derecho a que se le respete su vida. Lo que está haciendo Ucrania al arrestar, al detener a estos rusos, al tenerlos como prisioneros de guerra y devolverlos a sus familias, es precisamente actuar conforme al derecho internacional, es decir, está respetando la vida de los soldados rusos y se los está entregando sanos y salvos a sus familias, a sus familiares. Entonces, Ucrania sí está actuando dentro de la legalidad, dentro del marco del derecho internacional, no a Rusia, que como hemos visto, está atacando la estructura civil y por supuesto está causando heridas y muertes en civiles. Eso es un Justamente, crimen de guerra. así es, justamente hablando de este tema, veíamos que Rusia por primera vez, creo que fue ayer, admitió que había perdido 500 soldados en esta guerra, mientras que el presidente Zelensky aseguraba 490. 498, creo que fue la cifra más reciente, o 500 o algo así. Pero Zelensky hablaba de que habían sido miles. También tenemos información que controla muy bien en Rusia este tipo de datos porque tienen el control total sobre los medios, sobre la prensa. Y recordemos que ya hay aproximadamente 6.000 personas que han sido arrestadas que están manifestando dentro del país en contra de esta guerra. ¿Cuál es la lectura que puede tener? Porque más allá de los números hay un control para generar una matriz de opinión. Sí. Eh, el parte acerca de soldados muertos y acerca de soldados heridos, el parte presentado por el Ministerio de la Defensa de Rusia, indica que han muerto 400 soldados y que han resultado heridos 1.600 efectivos militares. Esa es la información oficial. Lo que hay que tener presente es que no en todos los casos y no necesariamente la información oficial es la información real. Rusia es un país comunista y como país comunista va a tender a maquillar las cifras en función de lo que le convenga, en función de su conveniencia. Por eso es probable que esta cifra de 498 soldados rusos muertos, 600 soldados rusos heridos, no necesariamente sea la real. Ahora, es lo importante que por primera vez en más de una semana, Rusia está admitiendo que ellos también han sufrido bajas, que ha habido bajas dentro de sus... Eso es importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente y por supuesto Alejandro, resaltarlo. disculpa la interrupción, tenemos muy poco tiempo el día de hoy. Muchas empresas y marcas importantes se han retirado de Rusia, entre esas IKEA, que anunció su salida del país, que deja a más de 15.000 empleados sin trabajo. ¿Qué efectos tiene en este momento de esta guerra en los rusos que tampoco pueden viajar hasta Europa? Bueno, a ver, económicamente hablando, el rublo ha caído, las reservas internacionales de Rusia han sido bloqueadas, es decir, Rusia no tiene a ese dinero que se encuentra, no tiene acceso, perdón, a ese dinero que se encuentra en el exterior y esto ha ocasionado una situación de carestía dentro de Rusia. Los ciudadanos empiezan a padecer la inflación, empiezan a padecer el alto costo de los alimentos, de los servicios, de los productos. Muchos no encuentran dinero en efectivo en los cajeros y a esto, por supuesto, se suma el desempleo
que, pues como tú lo acabas de señalar, porque empresas como IKEA o también otras empresas han decidido cerrar sus sucursales en suelo ruso como castigo, como parte del castigo a Rusia por haber emprendido esta invasión a Ucrania. Sí, estos son parte de los efectos que estamos viendo en este momento que ha traído. ¿Qué ha pasado o qué se espera de este proceso de negociación que estaba pautado para la noche de ayer? La comisión, la delegación de Ucrania no había llegado, la estaban esperando para horas de la mañana de hoy. Y bueno, siguen las rondas de negociaciones en medio de fortísimos ataques. Sí, bueno, lo primero que a señalar era precisamente eso, que las negociaciones se van a desarrollar sin que eso implique un cese del conflicto, un cese de las hostilidades. En este momento Rusia tiene una posición muy definida. Rusia ha dicho que podría cesar la guerra. Por ejemplo, se reconoce a Crimea, a la península de Crimea, como parte del territorio ruso. Por otro lado, Ucrania ha dicho que solo está dispuesta a llegar a un acuerdo si Rusia depone las armas y si se repliegan las fuerzas rusas. Entonces hay dos posiciones bien definidas, dos posiciones que se encuentran, que de una manera se anulan, que nos dan un juego de suma cero, y son dos posiciones que en el transcurrir de la negociación se tiene que flexibilizar. Es decir, las partes, Rusia, Ucrania, van a tener que hacer concesiones si realmente quieren llegar a un acuerdo que cese las hostilidades y que, pues, de alguna manera pare el conflicto. Ahora, para poder hacer esas concesiones, lo que se requiere es algo muy clave en toda negociación, y eso es voluntad. Quisiera que nos hablaras un poquito, Alejandro, de qué se sabe del estado de salud de Putin. Cuando hacen el perfil psicológico, dicen que durante estos 2 años de pandemia él ha estado bastante cerrado en su mundo. Se ven esas reuniones con la mesa larga. Algunas personas lo ven como errático, que han tenido la oportunidad de compartir con él en estos últimos tiempos con el presidente Emmanuel Macron. ¿Qué se sabe con respecto a su estado físico? Sé, y ya nos comentaste que es una información bastante hermética, pero es un tema que han abordado todos los medios de comunicación en signo de preocupación. Sí. A ver, se especula, y esto tengo que decirlo de esta forma, se especula, no es una información que esté confirmada, por eso trato como una especulación. Se especula que Putin podría estar padeciendo una enfermedad terminal que sería la que le terminó de dar el impulso de tomar la decisión o las decisiones que ha tomado en los últimos. Ahora bien, al hablar de la psicología de Putin, hay que tomar en cuenta que es un hombre formado dentro del comunismo, por lo tanto es un hombre, es un personaje que tiene poco respeto, poco aprecio por la libertad, por los derechos humanos. Hay que tomar en consideración que fue agente, incluso llegó a ser director de la KGB, de los servicios de inteligencia de Rusia. Eso lo convirtió en un hombre de sangre fría, en un hombre calculador, en un hombre al que muchos también describen como despiadado. Y además, Putin se ha presentado a sí mismo y se ha hecho ver como el macho alfa dominante, el hombre que está dispuesto a devolverle a Rusia su carácter de superpotencia global, y con ese afán, con ese objetivo en mente, es muy difícil que Putin retroceda luego de haber tomado una decisión o luego de haber dado una orden. Lo he dicho en otras conversaciones, lo voy a repetir en este instante. Para que Putin retroceda, se le tiene que poner sobre la mesa de negociación una oferta que le permita tener un rédito, una ganancia superior
a lo que él considera ya ha ganado con esta invasión a Ucrania. Así es, gracias Alejandro por todo este análisis tan brillante que nos puede poner bajo el contexto esta guerra que ya arriba a su octavo día, estos testimonios que hemos visto tan difíciles de una situación que para muchos o para la mayor parte de la humanidad ha sido injustificada. A ti, Marjorie, muchísimas gracias. Siempre será un placer.